Hola a todos, vamos a comenzar a trabajar con el gestor de logros. Un gestor de logros en un juego sirve para poder contabilizar el número de veces que el usuario realiza una acción y ofrecerle pues un trofeo cada vez que completa 5 o 10 Boximons eliminados, o cada vez que completa 3 niveles, por ejemplo. También hay algunos que se basan en los disparos, o sea, 500 disparos te dan un trofeo, 10.000 disparos te dan otro trofeo, y de esa manera el gestor de logros pues va llevando la contabilidad de lo que ocurre, y una vez que llega el momento pues te da una recompensa. Por ejemplo, tenemos varias maneras de presentar estos logros. Normalmente tienen un icono asociado. A veces se presentan como un pop-up, pero la mayoría de las veces en los juegos aparecen de esta manera. En la parte inferior de la imagen pueden ver estos clásicos pop-ups que surgen de la parte inferior, que muestran cuál fue la cantidad y la descripción del logro, y de esa manera pues el jugador siente que va teniendo una progresión. Es una parte muy importante de la experiencia dentro del juego. Muy bien, entonces vamos a empezar. Por principio de cuentas voy a crear un gestor de logros en un objeto vacío para que podamos acceder a él desde cualquier otro script. Entonces vamos a crear un Achievement Manager. Dado que este es un objeto vacío, es un GameObject, necesitamos crearle un script. Achievements Manager, de tal manera que pues me ayude a registrarlo. Muy bien, ya tenemos el script y ahora necesitamos comenzar a trabajar con algunos elementos del gestor de logros. Muy bien. Por principio de cuentas, este gestor de logros lo voy a acceder desde Damage, por ejemplo, cuando mate a un Boximon. Lo voy a acceder desde Player Control cuando dispare. Necesito accederlo desde varios lugares. Entonces vamos a hacerle el mecanismo utilizando el atributo estático, el patrón llamado singleton, para poder acceder a él. Entonces necesito una referencia a sí mismo, perdón. Static Achievements Manager Instance. Y luego necesitamos una propiedad, Achievements Manager, get instance. Y aquí añadimos el get return instance punto y coma para completar el getter, y de esta manera poder tener una instancia. Dentro de awake void, dentro de awake necesitamos darle un valor a instance, y va a ser justamente la referencia a this, para que utilizando getInstance pueda acceder en cualquier momento desde los métodos start de otros objetos a esta propiedad. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo gestionar estos logros. Voy a ponerlo público mientras tanto para poder visualizarlo en el inspector, solo con fines de debug. Al final recuerden que estas variables se hacen private para que ya funcione en la versión final del juego. Pero vamos a hacer una variable pública entera. Vamos a dar un premio al primer Boximon eliminado y luego otro premio a los 3 Boximons eliminados. Y bueno, ya ustedes se imaginarán cómo sigue el tema del registro de logros. Entonces vamos a agregar un public int Boximons. Y enseguida vamos a necesitar una clase, vamos a tener un arreglo de elementos de tipo achievement, de tal manera que cada elemento del arreglo me pueda servir para registrar un tipo de logro. Entonces vamos a declarar la clase aquí dentro,
creo que no la voy a utilizar en ningún otro lugar. Public achievements. Vamos a necesitar varios datos. Por principio de cuentas, private string key. Vamos a necesitar un private int quantity y vamos a necesitar un private string message. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Bueno, esta llave me va a servir para almacenar dentro de los prayer prefabs cuando el logro ya fue completado. Quantity me va a servir para colocar el número de eventos que tienen que ocurrir para que ese logro se desbloquee. Y message me va a servir para indicar qué es lo que debo mostrar al usuario cuando el logro se desbloquee finalmente. Entonces, public string get key get return key get quantity return quantity y get message return message, y aquí este es de tipo int. Ok, ahora necesitamos definir un arreglo public, un arreglo de achievements, un arreglo de elementos de esa clase pues que me permitan registrar cuáles son los logros que yo quiero. Acuérdense que la idea es que programemos para que un level designer pueda tomar lo que programamos y con eso generar un nivel. Entonces vamos a exponer de forma pública un arreglo de achievements y le vamos a llamar Boximon achievements. Muy bien, vamos a guardar. Vamos a regresar a Unity. Y necesitamos aquí especificar. Ok, no aparece este arreglo. Public Achievements. Aquí, siempre que tengan una clase propietaria, es muy importante que le coloquen una directiva. Estas que van entre corchetes son directivas que le indican en este caso en C# sirven para indicar una propiedad del elemento que viene a continuación, en este caso una propiedad de la clase. Esta clase es serializable y si no mal recuerdo eso es lo que permite que se pueda visualizar en el inspector. Ajá, vean, aquí está Boximon Achievements. Voy a darle, por ejemplo, que sea de tamaño 2. El problema aquí es que expone elementos. Sí, vamos a tener que cambiar los getters y vamos a tener que exponerlos directamente porque este arreglo obviamente no hace los gets, sino lo que hace es presentar las propiedades públicas para poder exponerlas en el inspector. Entonces, vamos a ajustar ligeramente esta clase. Vamos a quitar los getters. Y vamos a cambiar el atributo de acceso de estas variables con la finalidad de que pueda ser visible desde el inspector. Aquí está, miren. Por ejemplo, todas mis llaves de logros de Boximons van a ser bx. Le voy a llamar first, bx first. Cantidad va a ser 1. Y en message va a ser
primer Boximon eliminado. Primer Boximon eliminado. Luego el siguiente elemento del arreglo va a tener una clave px killer. Voy a dar 3 y el mensaje va a ser eliminador de Boximons. Y aquí ustedes pueden seguir aumentando el tamaño del arreglo y registrando sus llaves, sus cantidades y los mensajes que quieren para cada uno de los logros. Entonces, muy bien. Vamos nuevamente al script. Hasta ahora lo único que hemos hecho es declarar una clase, un arreglo de elementos de esa clase, declarar un contador de Boximons. Ahorita lo voy a utilizar para poder aumentar. Y cada vez que aumente el contador de Boximons voy a comparar si ya llegó a Quantity dentro de cada uno de los elementos del arreglo. Entonces se hace el registro de esta nueva clase. Muy bien, entonces tengo que ofrecer un método público para que las otras clases puedan registrar que ocurrió un evento que podría estar relacionado con algún logro. Entonces voy a darles el método register event, lo voy a hacer público. Y aquí tengo que recibir el tipo de evento del que se trata. Creo que lo más recomendable sería usar un enumerador. Achievement type. Y vamos a ponerle Boximon, Bullet y Drone, por ejemplo. O sea, 3 tipos de eventos que al ocurrir podrían generar un public para que lo pueda acceder desde este método. 3 tipos de eventos que me puedan ayudar a diferenciar cuándo está ocurriendo que mato a un Boximon o que disparo una bala o que derribo a un dron. Entonces, aquí voy a usar un achievement type de tipo registrado en el enumerador, y lo primero que voy a hacer es verificar si achievement type es igual a achievement type.boximon. Esto pues para facilidad de las demás clases. Y si me están enviando un registro de un evento de un Boximon, lo que voy a hacer es agregar a la variable Boximons un elemento, y enseguida tendría que recorrer todos los elementos del arreglo Boximon Achievements para que de esa manera me pueda ayudar a determinar si se ha logrado, si se ha conseguido o no ese logro. Para no repetir código, creo que lo mejor sería hacer un método que me ayude a recorrer estos elementos. Sí, yo creo que sí. Entonces aquí vamos a usar el método validate achievement. A este validate achievement le vamos a pasar Boximons y le vamos a pasar Boximon Achievements. De tal manera que si tenemos otro que sea de balas, entonces le pasamos el número de balas que he disparado y todos los logros relacionados con el disparo de balas. Vamos a ver cómo funciona de esta manera. Public void validate achievement. Aquí necesitaríamos una variable entera que sea n y una variable de tipo arreglo de achievements llamada achievements. Muy bien. Entonces, una vez que ocurrió un evento, lo que tengo que hacer es verificar con todos los elementos del arreglo si alguno de los logros se cumple. Entonces, vamos a ver. For each, para cada
achievement A in achievements, tengo que verificar si a.quantity es igual a n, en cuyo caso tengo que hacer varias cosas. Lo primero que tengo que hacer es en playerprefs. Playerprefs es una clase que me permite guardar valores de tipo float, de tipo int o de tipo string en una sección de datos que tiene asignado todo juego hecho en Unity. En esta sección de datos yo puedo almacenar valores que persisten a lo largo de las escenas. Luego vamos a ver cómo manejar escenas, pero digamos que es una especie de mini base de datos. No, creo que llamarle base de datos es demasiado, pero es un espacio de datos donde yo puedo almacenar información. ¿Por qué necesito almacenarlo de esta manera? Porque cuando vaya a la pantalla, cuando cambie de pantalla y vaya a la pantalla donde tengo todos mis logros, lo que yo quisiera es tener una manera de comprobar si ya he obtenido ese logro o no. Entonces vamos a utilizar playerprefs set string, y lo que vamos a hacer es utilizar como llave, dado que se logró la cantidad de este achievement, lo que voy a usar es key, a.key, para registrarlo, y en el valor voy a dejarlo vacío por lo pronto, aunque podríamos utilizar ese dato para alguna funcionalidad adicional. Podría ser el nivel de dificultad quizá en el que se obtuvo ese logro. Vamos a verlo en unos minutos. Entonces playerpref set string, y voy a mandar por lo pronto a la consola a.message. Muy bien, entonces tenemos ya nuestra primera validación de logros. Déjenme ver si no hubo ningún error de compilación. No, parece que no. Ahora lo que necesitamos hacer es invocar a estos métodos. Ya tengo aquí registrados mis logros, y para poder hacerlo voy a ir al Boximon Manager. Me interesa Boximon Control, y aquí en donde lleva a cabo el daño, me interesa que cuando la salud es menor que 0, además de hacer todo esto que hace, además de detenerlo, detener las corrutinas, poner fill amount en 0, etcétera, 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 además de hacer todo esto, me interesa que pueda llamar a achievementsmanager.getInstance para obtener la instancia, y que pueda utilizar el método público registerEvent, al cual yo le tengo que dar un tipo que en este caso es Boximon, ¿sí? Es decir, está ocurriendo la eliminación de un Boximon. Entonces en una sola línea yo puedo obtener una instancia de esa clase con el patrón singleton, utilizar mi registerEvent y utilizar mi enumerador para decirle que lo que está ocurriendo es un evento de Boximon. Entonces aquí va a recibir este evento de Boximon, va a verificar si se trata del tipo que está esperando, va a sumar los Boximons y va a validar si tiene alguno de los logros asociados. Entonces vamos a guardar. Vamos a ver, tenemos ahí un Boximon. Y ahí al eliminarlo tenemos nuestro primer mensaje. Observen en la consola, dice primer Boximon eliminado. Obviamente eso aparecería dentro de la interfaz de usuario, en una cajita de estas de texto que se mueva desde el exterior de la pantalla hacia arriba, permanezca unos segundos y luego baje. O sea, eso se puede hacer con un animation, igual que como hicimos el puño, que se mueve. De esa misma manera podemos mover una caja de elementos de texto. Muy bien, entonces ahora vamos por este otro, y de esa manera lo podemos eliminar también, ¿no? Si nosotros exploramos, por ejemplo, la clase Achievement Manager,
Tenemos... Oh, pero un momento. Solo he matado 2 Boxymons, no 3. Ya, vean. Lo que pasa es que seguramente... Sí, vean. Seguramente aquí queda habilitado el Collider. Y este Collider sigue recibiendo impactos después de que el Boxymon está muerto. Entonces necesitamos evitar que eso ocurra. Si la salud es menor o igual a 0, puedo hacer varias cosas. Puedo cambiarle la etiqueta, puedo deshabilitar el Collider. Yo creo que para evitar fantasmas, lo mejor sería deshabilitar el Collider. Entonces vamos a hacer aquí un get components. El Collider es de tipo box Collider. Enable igual a false para deshabilitarlo y pues que de esa manera evitemos el estar generando más eventos de los necesarios. O sea, solo debe ocurrir una vez cuando lo elimina y nunca más. Entonces vamos a revisarlo seleccionando nuestro Achievements Manager. Ahí. Entonces ahí eliminamos un Boxymon. Ya lo está contando solo como uno. Hay algo en esta roca. Ese es uno de nuestros texts de la clase anterior. Ahí llevamos 2 eliminados. Y al tercer eliminado me dice eliminador de Boxymons. Solo para estar seguros. Vamos a probar uno más. Aquí este Boxymon ya me vio. Entonces lo eliminamos y ya está en el inspector. Observen que ya tiene 4 Boxymons eliminados. Muy bien. Extender este mecanismo es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo aquí quiero un segundo tipo de logro. Perdón, estoy en Boxymon Control. Si yo aquí quiero un segundo tipo de logro, entonces lo que necesito es exponerle al Level Designer ahora uno llamado Bullets, para balas disparadas, y aquí un arreglo llamado Bullet Achievements. Voy a guardar. Ya tengo en mi enumerador uno de tipo Bullet, entonces ese me va a servir. Y lo único que necesitaría es agregar aquí una condición para que cuando el tipo de evento sea Bullet, mi cantidad de balas aumente y me ayude a validar con mi cantidad de balas y con Bullet Achievements el logro. Ya no tengo que hacer nada aquí en Validate Achievement porque este pues toma la llave del evento del que se trate. Yo le paso el entero y el arreglo. No sabe si son Boxymons o son balas. Lo que básicamente hace es la validación. Muy bien. Entonces vamos a ver. Aquí está Bullet Achievements. Voy a darle 2 tipos de logros asociados con balas. El primero va a ser BL 5. Le voy a dar 5 balas. Y disparador novato, por ejemplo. Y luego aquí BL 10 y disparador experto. En 5 balas se puede ganar mucha experiencia. Entonces, una vez que lo registramos, necesitamos invocar cada vez que dispare. Entonces voy a FPS Controller, voy a Player Control, busco el lugar donde disparo, que es en este caso aquí en Update, en Get Mouse Button Down. No tendría caso colocarlo dentro del if, porque esto es solo si le atino a un objeto.
Entonces yo creo que podemos colocarlo simplemente aquí dentro de la condicional. Entonces vamos a utilizar el Achievements Manager, Register Event. Claro, es getInstance, Register Event, y utilizamos el tipo Bullet. Entonces cada vez que dispare va a haber un registro de evento asociado con una bala, y eso me va a permitir contabilizar dentro de mi Achievements Manager. Déjenme seleccionarlo para ver cómo progresa. Entonces vean, aquí por ejemplo yo puedo, déjenme eliminar a este. Ahí está, de hecho conseguí 2, el Boximon eliminado, porque ya logré eliminar al primero. Y en mis balas tengo 7, entonces ya conseguí mi primer logro desbloqueado de balas. Y yo aquí sigo disparando, consigo mi logro de disparador experto, y si mato a otro Boximon, pues mi logro de eliminador de Boximons. Esto me hace pensar en que si obtenemos 2 o 3 eventos, si obtenemos 2 o 3 logros al mismo tiempo, podrían encimarse las cajas, lo cual es creo que lo que ocurre en los juegos. O sea, de repente sale un evento, sale otro evento encima de él, y simplemente los vamos contabilizando, los vamos observando. Algo muy importante es que ha quedado un registro de cada uno de los elementos que voy logrando. Ese registro queda bajo la llave que yo coloqué como primer elemento de Achievements, y me sirve para que en otra escena yo pueda saber si ese logro ya fue desbloqueado o no, y pues colocarle un icono, colocarle un trofeo relacionado con él. Muy bien, pues eso sería todo por este video. Queda solamente pendiente el mecanismo para mostrarlo de manera atractiva, utilizando un elemento de Canvas. Acuérdense que pueden siempre definir un panel, como estos paneles que utilizamos para las instrucciones, y hacer que ese panel se mueva para poder darle el efecto que ustedes deseen. Y si van a una pantalla nueva donde están todos los logros, pues con las llaves almacenadas en Player Prefs se puede lograr. Muy bien, muchas gracias por ver este video.